¿Cuándo es la primera memoria que tú tienes de una Biblia? O sea, ¿cuándo fue lo más chiquitito así? ¿Cuándo es la primera memoria que tú tienes? ¿Y en qué momento fue? A lo mejor viste a tu papá ahí en el desayunador leyendo la Biblia. Te cuento cuál fue mi primera memoria que yo tengo. Yo recuerdo de chiquito, pero chiquito, estar entrando a la casa persiguiendo a mi hermano para golpearlo, porque él me había golpeado primero. Y encontrarme en la entrada de mi casa, mis papás tenían una Biblia, pero de esas gruesas y grandotas, puestas ahí en un pedestal. Era lo primero que entrabas a la casa y lo primero que veías, ¿no? Y entonces yo recuerdo claramente cómo yo venía en el ojo por ojo, ¿no? Y me encontré con el pon la otra mejilla. Y bueno, y luego fui y lo golpeé, ¿no? Pero en venganza, ¿cuál fue la primera memoria que tú tienes de este libro maravilloso en tu vida, en la vida de tu familia? Quizá es reciente, quizá de chicos en tu casa no lo leían, no lo tenían, y es algo reciente. Y estoy comenzando una nueva serie que le he titulado Escrito está, porque ya está escrito y tú y yo lo tenemos que leer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, este tiempo, y te damos gracias, Señor, porque escrito está y lo podemos leer y podemos conocer lo que hay en tu corazón para nosotros. Habla a cada uno de nosotros y ayúdanos a enamorarnos más de tu palabra, a pelear, usarla más y entenderla correctamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a hablar acerca de la Biblia, y yo espero que a través de esta serie, que va a ir hasta entrando hacia Semana Santa, que ya está, y de ahí vamos a aprovechar a entrar a los temas de Semana Santa, pero yo espero que puedas ver lo relevante que es este libro para tu vida, porque toca temas como obviamente el tema de Dios, vida eterna, muerte, amor, pecado y la moral. Y lo leemos porque Dios nos habla a través de su palabra escrita. Escrito está para que tú y yo lo escuchemos, lo leamos y lo tomemos, ¿no? Y lo interesante de este increíble libro es que nos anima, nos levanta, levanta nuestro espíritu, nos conforta, guía, reprende, construye, da esperanza y nos acerca al Dios viviente. Y entonces yo sé que insisto mucho en que lo leas. No sé exactamente qué tanto lo estés leyendo, sí o no, pero yo espero que todo esto que vamos a hablar te dé más herramientas, te dé más curiosidad y más pasión y más amor por leer este increíble libro. Comienzo con Hebreos 4:12, que dice esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces fíjate, hay muchos libros. Yo tengo una librería grande, o sea, en mi oficina tengo muchos libros, pero este es un libro vivo, ¿sí? Y es un libro eficaz. Y dice: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un libro bien poderoso. Es un libro importantísimo, no solo para tener en tu casa, sino para que tú y yo lo leamos y lo hagamos nuestro, nos alimentemos de él. Entonces, el que tengamos acceso a este maravilloso libro es muy importante. Lo tenemos en nuestro idioma, ¿no? Porque fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. Pero tú y yo no tenemos que aprender esos idiomas, ya lo tenemos en español. Entonces tenemos acceso a este maravilloso libro. Eso es algo muy importante. Y el saber que es totalmente confiable y verdadero es relevante para nuestra fe, como vamos a ver hoy en este día, ¿sale? Entonces para algunos va a ser un repaso de algunas cosas, y para otros van a entender más por qué es que le damos la importancia que le damos a este libro. La revelación de Dios, o sea, por revelación entendemos, es la comunicación de la verdad de Dios a personas específicas en tiempos específicos. Entonces, cuando Dios habla a nuestro corazón, se está revelando a nosotros. Y la Biblia es un conjunto de libros escritos por personas que recibieron la revelación de Dios en momentos específicos. Por ejemplo, Moisés recibió la revelación de Dios y él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿sí? Él lo escribió, esa es la revelación. Y Dios se comunica, eso es algo poderosísimo. Todo lo que conocemos de Dios es Dios mismo dándose a conocer, ¿no?
Y la revelación más increíble es Jesucristo, Dios mismo haciéndose hombre, y tú y yo tenemos toda esa descripción de su vida y obra, muerte y resurrección que vamos a estudiar en la Semana Santa en los Evangelios. Entonces, esta revelación es la comunicación de Dios a seres humanos que acerca de la verdad que necesitábamos conocer para poder relacionarnos con Él apropiadamente. O sea, Dios quiere tener una relación con nosotros y ya nos dejó su guía para relacionarnos con Él, para conocerlo a Él, para saber acercarnos a Él. Entonces, eso es revelación. Otro término interesante es inspiración. La inspiración se relaciona más con el poder transmitir esa verdad de los primeros receptores a otras personas. Entonces, Moisés tuvo una revelación, pero luego camina en la inspiración. E inspiración de las escrituras las entendemos como la influencia sobrenatural del Espíritu Santo en los autores de la Biblia, lo que garantiza que lo que escribieron es de hecho palabra de Dios. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes es la primera imagen que tienen, ¿no? Cuando alguien abría la Biblia y leía un pasaje, decía, esta es palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Sí? Y de ahí viene, o sea, primero la revelación y luego viene la inspiración de la escritura, en donde el Espíritu Santo junto con estos autores caminaron para escribir puntualmente lo que tú y yo tenemos. Mira lo que el apóstol Pedro dice. O sea, el apóstol Pedro fue uno de esos que recibió revelación y escribió 2 epístolas, 2 cartas, inspirado por el Espíritu Santo, y tú y yo lo tenemos. Al final del Nuevo Testamento está primera y segunda de Pedro, ¿sale? Y Pedro escribe esto: tenemos también la palabra profética más segura, porque profecía es escuchar de Dios y luego comunicar lo que escuchamos de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es esa luz para nuestros pasos. Es una luz que brilla en medio de la oscuridad, ¿no? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, fíjate qué interesante, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los autores, hay 40 autores de este libro, ¿sí? A través de 1000 años de escritura. Y estos 40 autores inspirados por el Espíritu Santo, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces fíjate qué interesante empieza a ponerse todo esto, porque la Biblia sí fue escrita. O sea, tenemos 66 libros, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, unos 40 autores en 3 continentes diferentes, Europa, Asia y África, y fueron pastores y fueron reyes y fueron sacerdotes y fueron profetas, y todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que tú y yo tenemos hoy. Y entonces este es el primer principio, y vamos a ver como 6, 7 principios, pero este es el primer principio. La Biblia es el único libro que leemos junto con el autor, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque si tú quieres leer el Quijote, pues no lo puedes leer con el autor, ¿verdad que no? ¿Sí? Pero cuando tú y yo abrimos la Biblia, está con nosotros el Espíritu Santo. Entonces fíjate qué increíble es esto, ¿sí? Porque tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo abundantemente cuando creímos en Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? ¿Jesucristo es tu Señor y Rey? Bueno, lo que dice la misma palabra es que ya hemos recibido el Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros nos acompaña cuando tú y yo abrimos la Biblia y la leemos. Porque yo sé que muchas veces tú dices, híjole, es que como que la abro y como que no le entiendo, ¿no? Pero tienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí junto contigo para ayudarte a entender, interpretar lo que Él inspiró para que se inscribiera. Entonces se pone bien emocionante, ¿no? Algunos dicen, ¿y cómo puedo tener más comunión con el Espíritu Santo? Abre la Biblia. En el momento que la abres, el Espíritu Santo se emociona y dice, wow, ¿sí? Va a leer lo que yo escribí
con Moisés, va a leer lo que yo le inspiré al apóstol Pablo, va a leer, como estamos leyendo ahorita Mateo, ¿sí? Ese buen siervo fiel que escribió ese primer evangelio. Y entonces está padrísimo, ¿verdad que sí? Ya te empiezas a emocionar, qué bueno, ¿sale? Entonces, pero déjame hablarte, es el primer principio, pero déjame continuar. ¿Cuál es el proceso por el cual hoy tenemos la Biblia? Y tenemos que entender, porque muchas veces vienen pensamientos diciendo, pero en verdad, ¿tenemos lo que Moisés escribió? ¿En verdad hoy tenemos lo que el apóstol Pablo hace 2000 años escribió? ¿Sí? ¿O no le han metido mano, no lo han cambiado? Y entonces te quiero explicar con esta gráfica rápido cuál es el proceso en que tenemos nosotros. Tú y yo estamos acá, ¿sí? Aquí le pones tu nombre, ¿sale? En el lector moderno. Pero hay todo un proceso que ha venido. Primero es la revelación. Es Dios revelándose. No fue el hombre que dice, yo ya descubrí a Dios y entonces les voy a escribir. No es Dios diciendo, Abraham, y Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Abraham, vamos a hacer pacto, ¿sí? Moisés, ve y libera a mi pueblo. Es Dios tomando la iniciativa. Y entonces luego viene la parte de la inspiración. Todos estos autores junto con el Espíritu Santo, esa es la parte de la inspiración. Tienes al autor divino, que es el Espíritu Santo, con el autor humano. Y esto ya empieza a hablar algo acerca de la manera que Dios trabaja en el mundo. Dios trabaja a través del ser humano porque Dios ha delegado en el ser humano el gobierno de esta tierra. Y es por eso que podemos entender ahora que Dios mismo, Jesucristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y entonces, porque esta es la manera que Dios trabaja. Y entonces vino la inspiración. Y te puedes imaginar ahí a Pablo escribiendo Filipenses desde la cárcel, ¿sí? En un lugar difícil, pero lleno del Espíritu Santo, inspirado, ¿no? Y es una carta de Pablo increíble de Filipenses. Y entonces, después de la inspiración tenemos el texto original, le llamamos autógrafos. ¿Sale? Ese texto original, Pablo agarró ahí un pergamino, ¿sí? Y escribió Filipenses desde la cárcel, lo enrolló, ¿sí? Y le dijo a Lucas, pues por ahí llévalo a la iglesia en Filipos, ¿no? Y lo llevó. La iglesia en Filipos lo leyó, ¿sí? Entonces estaba leyendo la iglesia en Filipos los autógrafos. Y muchas veces Pablo pone en sus mismas cartas, compartan esta carta con otras iglesias. Y entonces ahora viene lo siguiente, que es la transmisión, y es la copia del texto original. Porque había un texto original y a lo mejor se la rolaban en las iglesias, o a lo mejor Filipos dice, no, yo me quedo con el original, pero te voy a hacer una copia. Y entonces copiaban de una manera muy responsable lo que los autores bíblicos dijeron. Por ejemplo, Moisés escribiendo los 5 primeros libros. Hoy en día ya no tenemos los autógrafos. Y tú dices, ¿por qué no los tenemos? Pues porque con el tiempo se acabaron. Si estaban escritos en pieles, en pergaminos, en papel, en cortezas y se acaba por el tiempo. Pero lo que sí sucedió es que empezaron a hacer copias del original. Y es interesante, por ejemplo, en 1940 y tantos se encontraron los rollos del Mar Muerto, así se le llaman. Y es el texto, las copias más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento. Fueron hace más antes de Cristo, ¿sí? Y entonces, porque antes las copias que se tenían del Antiguo Testamento eran como del primer siglo, pero ahora tenemos aún copias más lejanas. Y entonces todo eso nos certifica, porque después todas estas copias resultaron en el texto crítico. Hay una disciplina que se le llama, la disciplina crítica textual. Lo que hace es que toma todas estas copias que existen del original, ya no tenemos los autógrafos, pero todas estas copias y las junta. Por ejemplo, existen hoy como 4,000 copias del Nuevo Testamento. Copias enteras o copias de fragmentos. Y entonces todos estos de la crítica textual toman todos esos 4,000 textos y se juntaron y los analizaron para hacer el texto crítico. Este texto crítico, por ejemplo, del Antiguo Testamento está en hebreo, y hay un texto crítico en griego.
O sea, tú puedes ir a Amazon y pedir tu texto crítico del Nuevo Testamento, nada más que tienes que hablar griego y griego antiguo. ¿Sale? Entonces ya se pone medio complicado. Y luego, entonces, pero del texto crítico, hoy en día, como sabemos que no hablamos todo griego o hebreo, entonces hay un comité de traducción que se basa de este texto crítico. El comité de traducción son lingüistas, son teólogos, son geógrafos, y entonces toman todo este texto crítico y lo traducen al español. Y entonces tú y yo estamos aquí. Tú y yo podemos abrir hoy la Biblia y tenemos de una manera muy fiel. O sea, todo esto ha sido probado y comprobado, y tú puedes ver las notas en tu Biblia que hablan y a veces dicen es que esta parte o esta coma no estaba en los manuscritos tempranos, pero sí están en los tardíos, y entonces te pone, o sea, es muy seria. Las traducciones modernas son mejores que las traducciones antiguas, porque en la antigüedad era un solo hombre traduciendo. Por ejemplo, Jerónimo, ¿sí? Entonces él tradujo él solito la Biblia del griego al latín. Pero hoy en día es todo un comité que se sienta para traducir del griego, ¿sí?, al español. Y entonces los textos que tenemos hoy de traducción son mucho más correctos, más fieles, más estudiados, más probados, ¿sí? Porque cada vez tenemos más herramientas para todo esto. Entonces, la Biblia es un libro probado. No, hombre, ¿ha sido probado? Es un libro seguro. O sea, lo que tenemos es lo que escribieron. Es un libro confiable y es un libro cerrado. Ya no estás, quiero la última versión a ver qué libro le agregan. No, ya no le vamos a agregar más libros, ¿sí? En el siglo III fue que la iglesia en ese entonces eligió el canon del Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento ya estaba hecho por el pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento, en el siglo III, la iglesia en ese entonces, en un concilio de Hipona, dijo: estos son el canon, estos son los libros que tienen la autoridad para estar en la Biblia. Y ahí se cerró. Ya no le vamos a agregar, ya no le vamos a quitar. Eso es interesante porque vamos a pasar a este principio. Segundo principio: la Biblia es verdadera en todas sus enseñanzas y es confiable como fuente para conocer y escuchar a Dios. Esto es importante, porque si tú abres la Biblia y tienes dudas de, oye, pero será y no será, y cómo será, y cómo me llegó y demás, ¿sí? Tenemos un curso aquí en la iglesia que se llama Amados por el Padre. ¿Cuántos de ustedes acaban de terminar Amados por el Padre? Varios de ustedes, ¿verdad? ¿Y verdad que vimos todo eso? Algunos dicen, yo ya lo sé, ¿sí? Repaso, porque ahí lo vemos. O sea, ahorita nada más en 5 minutos te lo expliqué, pero ahí llevamos 10 semanas hablando acerca de esto. Pero es importante esto, que tú sepas que cuando abres la palabra de Dios es verdadera en todas sus enseñanzas y es confiable como fuente para conocer y para escuchar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Y no, está suave esto, ¿no? Ahora, una pregunta: ¿es la Biblia autoridad? ¿Sí? O sea, entonces fíjate, la Biblia es una fuente segura de dirección, porque cuando es correctamente interpretada es totalmente veraz en todas sus enseñanzas. Podemos decir que es una autoridad segura y confiable. Para empezar, ya vimos que es seguro, que lo que tenemos fue lo que los autores, ¿sí?, escribieron. Pero además, cuando es correctamente interpretada, es una autoridad para nuestra vida y para la vida de la iglesia, ¿sí? Ahora, comencemos con la parte de autoridad. Dios, como creador y fuente de toda verdad, tiene el derecho de ordenar creencia y acción en todos los seres humanos. Dios es el creador, ¿sale? Y tienes que partir de ahí, ¿sí? Si no crees que somos criaturas, entonces lo que hagamos, pues no, ¿cuál autoridad buscas? Pero si Dios nos hizo y Él es el creador, Él es la máxima autoridad para dictar creencia, para dictar moral. Él diseñó al hombre y entonces puede decir así se debe comportar el hombre. Él diseñó al hombre en hombre, o sea, el ser humano en hombre y mujer, y entonces Él diseñó el matrimonio y Él tiene la autoridad para eso, ¿sale? Entonces ese es el primer paso. Pero después la Biblia,
como la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, tiene entonces el derecho de definir en lo que creemos y cómo debemos de conducirnos. Dios tiene toda autoridad. Esa voluntad de Dios y su autoridad ahora está plasmada en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Sale? Ahora, hay dos tipos de autoridad. Hay la autoridad judicial y la autoridad jurídica y la autoridad veraz. ¿Sí? La autoridad jurídica se refiere cuando alguien tiene una oposición de autoridad. Por ejemplo, el otro día me pararon aquí en la lateral. Sí, a lo mejor varios de ustedes se identifican, pues me pararon, ¿sí? Y no por mi bonita cara, sino porque iba rápido, ¿no? Y entonces se acerca un policía conmigo y me dice, joven, sí, iba usted a tal velocidad, ¿no? Y yo le digo, joven, pues usted es la autoridad, póngame la multa. Interesantísimo, porque ahí mismo me la cobró y todo, súper eficiente, ¿no? Pero entonces, fíjate, el policía, entonces ya pagué, ya estoy libre de toda culpa. El policía tiene una autoridad, una posición de autoridad, es una autoridad jurídica, ¿sí? Y si yo en ese entonces me quiero pelar, pues él tiene la autoridad para detenerme y meterme al bote, ¿verdad que sí? Ahora, esa es autoridad jurídica. Autoridad veraz más bien tiene que ver la autoridad que alguien tiene o un texto tiene de acuerdo al tema que maneja, a la sabiduría que maneja en ese tema. Ejemplo, un médico, ¿sí? El médico no tiene una posición de autoridad sobre tu vida jurídica, ¿sale? Pero sí tiene una autoridad veraz. Entonces el médico te hace análisis y te dice, tómese esta medicina para que usted sane, ¿sale? ¿Él tiene autoridad para forzarte a tomar la medicina? Claro que no. Tú le puedes decir, pues no quiero. Y el médico dice, pues hay de usted, ¿no? O sea, pero él es una autoridad en su tema. Y el médico lo que dice es, sigue lo que te he dicho y llegarás a la verdad. O sea, vas a ser sanado. Es lo que hace la autoridad veraz. Ignora lo que te he dicho y vas a encontrar confusión y muchos errores. ¿Sale? Entonces, tenemos, por ejemplo, libros que son autoridad en algunas áreas. ¿Verdad que cada uno de nosotros en nuestra profesión o en tu profesión hay algún libro y como que tú dices, yo les traje este libro porque en mi profesión, que ya no ejerzo, ¿no? Porque ya la dejé para el evangelio, pero en mi profesión, o sea, todo el mundo decía, en mi especialidad decíamos el Fowler, ¿no? Y el Fowler era el libro de autoridad, era el autor, sí, que tenía autoridad. O sea, Fowler no tenía el derecho jurídico de venir y decir, obedece lo que te estoy diciendo, pero había una autoridad probada por el tiempo, ¿sí? ¿No te pasa que de repente dices en tu profesión, esta es la Biblia de los médicos, esta es la Biblia de los abogados, ¿verdad que dices? ¿Sí? ¿Y por qué están diciendo? ¿Porque es un libro grandote? No, porque es un libro que tiene autoridad. Y entonces, no me sé todos los libros en las diferentes disciplinas, pero seguramente tú lo identificas y dices, ah, sí, en la fisiología tal autor, ¿sí? Esa es la Biblia. ¿Por qué? Porque por lo que tiene, por la veracidad, por la información, tiene una autoridad para que tú camines en ella. Entonces, la Biblia es autoridad veraz, la voluntad de Dios, y debe de ser nuestra autoridad en nuestro caminar. Ahora, déjame hablarte de otras autoridades no confiables que pueda haber, de las cuales tú te estás rigiendo, ¿sale? Porque creo que muchos de nuestros problemas vienen cuando confiamos en esas autoridades no confiables, ¿sí? La Biblia lo que dice es, sigue lo que te he dicho y llegarás a la verdad. Ignora lo que he dicho y encontrarás confusión y error, ¿sí? Entonces hay una autoridad. Ahora, te voy a poner aquí la lista, las autoridades no confiables, ¿sale? Y entonces tenemos, por ejemplo, la tradición. La tradición dice, siempre lo hemos hecho así. ¿Y ahora quieres que le hagamos de una manera diferente? Entonces, ¿verdad que sí es autoridad? Tradición, a veces alguno está haciendo una receta y dice, ¿y por qué le pones primero el pollo que el caldo? No, pues no sé, así es la tradición. Y entonces así hay que obedecerlo, aunque científicamente no tenga ninguna razón. Y entonces muchas veces nosotros tenemos tradiciones, pero entiende esto, ninguna tradición está sobre la palabra de Dios, sino que las tradiciones se someten a la palabra de Dios. Y de repente en nuestro caminar cristiano, o sea, teníamos alguna tradición y de repente nos encontramos que
Pues no, porque ya no pasa el filtro de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos esa tradición. La otra, la cultura. Todos lo están haciendo así, la mayoría lo están haciendo así. Y entonces, pues debe de ser la manera que lo hagamos. ¿Sabes hoy en día quién dicta la cultura? Hollywood. ¿Tú crees que Hollywood tiene la autoridad veraz para dictar la cultura? Pero ¿verdad que sí nos está bombardeando en las series y en las películas y en los medios? O sea, todo el sistema de entretenimiento dicta la cultura. Pregunta, ¿debería de ser una autoridad confiable la cultura? O más bien deberías de tener mucho cuidado, ¿verdad que sí? O la academia también dicta a veces la cultura, pero caminan en un sistema secular, sin Dios. Hay un pensamiento secular, sin Dios no consideran a Dios. Otra de autoridad no confiable es la razón. Pues me parece lógico. Se me hace que le voy a hacer así, porque se ve bien lógico. Y la misma Biblia dice, engañoso es el corazón. O sea, y a veces esa razón, aunque pues no es tan confiable. Y la otra, las emociones. Es que se siente re bonito, ¿no? Y entonces le voy a hacer así. Bueno, todas estas llegan a ser autoridades, pero no es una autoridad confiable. Necesitamos una autoridad, o sea, necesitamos un estándar perfecto que nunca nos lleve en la dirección equivocada. Y solo la palabra de Dios cumple con ese estándar. Solo la palabra de Dios. Y entonces tú tienes que tomar una decisión. Decidir, a pesar de la cultura, tradición, razón y emociones, escoger la Biblia como nuestra autoridad, como tu autoridad. Entonces está interesante, porque antes que la abras, ya tienes que tomar esa decisión. Porque si tú la abres, a ver, pues no sé, dependiendo de lo que lea voy a decidir, ¿no? No se me hace que hoy sí me voy por la tradición. No, hoy me voy por las emociones. No, pues tienes que tomar una decisión. Y entonces cuando decides, vas a empezar a verdad a tomar, ¿sí? Y vas a llegar a puerto seguro cuando tomas la autoridad. Principio, la Biblia, siendo la palabra de Dios, tiene que tener la última palabra en mi vida. ¿Sale? Así tenemos que aproximar la palabra de Dios. La Biblia tiene la última palabra en mi vida. Y sí, a veces son las emociones, la razón, la cultura, las tradiciones, de repente chocan, tú tienes que tomar una decisión. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Otra cosa, la Biblia es un libro poderoso. ¿Sí? La Biblia no nos fue dada para llenar nuestro conocimiento, sino para cambiarnos. Juan 6:63. La palabra que yo les he hablado, dice Jesucristo, son espíritu y son vida. Ya leímos, ¿no? En Hebreos. Es una palabra viva y eficaz. Ya dijo Pedro, necesitamos ponerle atención. Y Jesucristo dice, es una palabra, es espíritu y es vida. Entonces, la Biblia, más que un libro doctrinal, es la palabra de Dios. Y va a generar vida, crea fe, produce cambio, ahuyenta enemigos, causa milagros, sana heridas, forma carácter, transforma circunstancia, imparte alegría, vence adversidad, derrota la tentación, trae esperanza, desata poder, limpia nuestra mente, trae cosas a existir y garantiza nuestro futuro para siempre. Pues está bueno el libro, ¿verdad que sí? Principio. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y la siguiente vez que la abras, tienes que tener esto, ¿sí? No es, me voy a culturizar. No, o sea, sí te vas a culturizar porque aquí hay cultura, ¿sale? Pero el propósito es cambiar nuestras vidas, ¿sí? No llenarnos de información. La información no cambia a nadie. Y tienes que dejar que sea esa espada de dos filos y que penetre tu corazón, el alma, el espíritu, las emociones, la razón, ¿sí? Y nos transforme de acuerdo al propósito de Dios. Está padre, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues ahora sí ya me convenció, pastor, ahora sí la voy a leer, ¿no? Otra cosa importante es, hay que leerla, pero también hay que crecer en saber interpretar la Biblia, ¿sale? Porque la Biblia, cuando es correctamente interpretada en términos de su significado, en el contexto cultural en el que se escribió y a la luz del propósito por la que fue dada de parte de Dios, es verdad en todas sus afirmaciones, ¿sí? Pero tenemos que interpretarla correctamente. Algunas partes de la Biblia son fáciles de entender, ¿no?
O sea, Jesucristo en Mateo 7, ahí estamos leyendo, ¿no? Y él dice, pues hay dos tipos de constructores, el que oye mis palabras y las hace y el que las ignora. Y uno va a edificar su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y es una parábola que dice, no, pues está pero bien clarito. Pero ¿verdad que hay otras partes no tan claras? Ahora, ¿tú nada más te vas a quedar con las puras claras? ¿O quieres también las yemas? ¿No? O sea, por las puras partes claras de la Biblia, o vas a ir, o sea, yo quiero entender todo, ¿sí? Hay partes claras, hay partes un poquito más profundas, y hay algunas todavía que están por revelarse a nosotros en el tiempo de Dios, pero queremos entenderlas todas correctamente. Queremos tomar la verdad del texto, ¿sí? No de forma arbitraria o incorrecta. Yo no quiero meterle principios a la Biblia. Yo quiero encontrar los principios de la Biblia y tomarlos. Yo quiero tomar lo que Dios verdaderamente quiso transmitir en ese entonces y en este día. Entonces, esa es una labor de interpretación. Hay un pequeño problema. Estamos separados con la audiencia original, o sea, cuando Moisés estaba por atravesar el Mar Rojo, ¿sí? Por ejemplo, está aquí en Éxodo 14, y entonces venían los egipcios, si conoces la historia, lo venían persiguiendo los egipcios, querían exterminarlos después de esas 10 plagas, y de repente Éxodo 14, 13, Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Y entonces tú tienes que saber que, o sea, entre nosotros y eso que escribió Moisés y eso que vivió Moisés en ese entonces, para empezar ya hay como 3,500 años. Entonces ya pasó un rato, ¿sale? Pero también hay una cultura diferente. Tú y yo no somos israelitas, ¿sí? Y ese pueblo era un pueblo israelita, pero también habían acabado de salir 400 años de esclavitud, eran esclavos, ¿sí? Y además hay un lenguaje que es diferente, hay una geografía, este era el desierto, ¿sí? Ahí en Egipto, y por supuesto mucho tiempo. Y entonces, en cierta forma hay una barrera que separa el texto de ese entonces a nosotros. Mira esta imagen, si me la quieres poner, esta imagen de la barrera, ¿sale? Y entonces, aquí está el texto, digamos, la audiencia bíblica, ¿sale? Y entonces ahí del Medio Oriente y demás, pero tú y yo ahora estamos acá, ¿sí? Ya los edificios, el avioncito y bueno. Y entonces tenemos en el viaje interpretativo, es que tenemos que cruzar este puente de cultura, tiempo, idioma, geografía, idiosincrasia y otras cosas. Y entonces tenemos que ser responsables para saber caminar este puente. Ahora, algunos de ustedes ya se están así, no, entonces eso sí ya, pues no, que nos quería animar, ya me estoy desanimando, tranquilo, vas a ver cómo esto poco a poco lo vas a ir dominando, lo vas a ir conquistando, ¿sale? Entonces, leíamos, no me quites esa gráfica, pero leíamos por ejemplo este momento de Moisés y en el versículo 15 dice, ¿dónde estoy? 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Entonces tú dices, pues eso fue hace 3,500 años, eran esclavos israelitas que hablaban hebreo, yo no hablo el hebreo. Pero empiezas a encontrar el principio teológico que ese Moisés y el pueblo estaban viviendo, y ahora yo lo puedo aplicar aquí hoy para mí. Yo no soy un líder como Moisés, ¿sí? A mí no me están persiguiendo, ¿sí?, un montón de carros a caballo, pero yo puedo tomar el principio biológico y encontrar que la confianza y obediencia a Dios trae salvación. ¿Verdad que eso sí se aplica a nosotros? Porque bueno, el día que me cruce el mar y me estén persiguiendo los egipcios, pues ya sé qué hacer. No. O sea, hoy ya sabes qué hacer. Confiar en Dios y obedecer a Dios de acuerdo a lo que te hable, y entonces va a venir una gran salvación como la que le sucedió a Moisés. Entonces, principio. Busca el principio teológico revelado en un texto. Es decir, ¿cómo es Dios?
¿Qué opina Dios? ¿Qué mueve Dios? Y este tiene significado y aplicación tanto en la audiencia antigua como en la de hoy. Y entonces, aquí está el principio. Regrésame al dibujo que teníamos. Y entonces, ¿cuál era el principio que estaba operando acá? A diferencia de todo este tiempo que nos separa y cultura y demás, y ahora poderlo aplicar acá, entendiendo algo. El principio teológico es de aplicación para ese entonces y es de aplicación para hoy. A eso se le llama el viaje interpretativo, ¿no? Entonces, la siguiente vez que tú abras la Biblia, ¿sí? Tú vas a decir, voy a dedicar un poco al viaje interpretativo, ¿no? Ay, ya te suena así ya más teológico, ¿no? Y entonces está padre, ¿no? 5 pasos del viaje interpretativo. Y nuevamente, o sea, a lo mejor me voló, pastor, está dificilísimo. Vas a ir viendo que entre más te familiarices, palabra clave hoy, entre más te familiarices con la Biblia, mejor la vas a poder interpretar, ¿sí? Y entonces, y esto es algo muy clave, porque a lo mejor tú estás diciendo, pero es que si no le entiendo, pero le vas a entender. Es que ¿cómo comienzo? Familiarízate. Es que estoy leyendo ahorita, leímos Génesis, por ejemplo, pasajes hace poco, un pasaje interesante, pero ya estás familiarizado con lo que se dice Génesis. Ahorita te estás familiarizando con lo que dice Mateo, y al rato leemos Apocalipsis, menos le vas a entender, pero te estás familiarizando. ¿Sale? Entre más familiarizado, más herramientas vas a tener para el viaje interpretativo. 5 pasos. Primero, busca entender qué significado tuvo para la audiencia original. O sea, esto que leemos tú y yo tuvo un significado. ¿En qué momento? O sea, cuando Pablo escribe Filipenses, ¿en qué momento estaba viviendo Pablo ahí en la cárcel? Tiene mucho significado para sus palabras. Y también qué momento estaba viviendo la iglesia ahí en Filipos, o cuando escribe a los romanos, o cuando, etcétera. ¿Sale? Y entonces empiezas a ver el contexto histórico, la cultura, el contexto literario. No es lo mismo leer el libro de Salmos o de Proverbios, son libros de la sabiduría, que el libro de Hechos, que es un libro histórico, ¿no? Entonces el contexto literario, ¿no? Y empieza a relacionar este pasaje con pasajes anteriores. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo, porque no nomás llegamos y agarramos un versículo. Muchas veces el domingo sí agarro yo un versículo y te lo pongo, pero he sido responsable de, antes de ponértelo para transmitir una idea, yo ya vi el contexto grande, yo ya vi todo ese capítulo y todo ese libro y todo el momento de que se tomó ese capítulo de la Biblia en sí. Ahora, entonces, nuevamente es que tú dices, es que no conozco de la cultura, pero estás viniendo los domingos, y verdad que damos ejemplos por aquí y por allá. Y verdad que cuando estamos haciendo nuestro plan de YouVersion, al principio de cada libro nos dan un pequeño video y te dan 2, 3 tips. Poco a poco vas a ir conquistando esto. Y el segundo paso, entonces primero es, ¿qué significó para ellos? Todavía no jalo qué significa para mí. ¿Qué significó para ellos? Si lo puede entender, es el primer paso. Segundo, descubre las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros. O sea, contempla qué tan grande, si me regresas al dibujo, o sea, qué tan grande es este puente a cruzar. Obviamente el puente es mucho más grande cuando leemos el Antiguo Testamento. Nada más por decirte algo, es el antiguo pacto con respecto al nuevo pacto cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces tienes que ir viendo qué tan grande es esa diferencia entre la audiencia bíblica y nosotros. Vas a encontrar de repente pasajes en donde el apóstol Pablo habla acerca de la esclavitud. Pues hay una diferencia, porque gracias a Dios hoy en día no hay esclavitud, por lo menos legal. Entonces, entonces tal vez no hay tanta diferencia, pero bueno, no es otro tema. Entonces empieza a descubrir esas diferencias. ¿Qué tan grande es el paso? Tercero, encuentra cuál es el principio teológico del texto. Esta es la parte clave. Esta es la que a veces puede llevar un poquito más de tiempo. Pero tienes que empezar a decir, o sea, ¿y cuál es el principio teológico de que Dios le dice a Moisés que abre el mar rojo cuando vienen aquellos egipcios queriéndolo matar y todo el pueblo ya estaba escandalizado? Entonces dices, ¿cuál es el principio teológico? ¿Qué es lo que Dios me está hablando aquí para esta audiencia? Escuchar a Dios, confiar en Él, obedecerlo, ¿no? Entonces, este es el principio teológico que estoy descubriendo. Y
Y entonces lo pones en una frase o dos frases y nuevamente esto poco a poco lo vas en tu misma lectura, ya lo vas haciendo así a bote pronto, poco a poco. Cuarto, consulta cómo encaja este principio teológico en el resto de la Biblia o con lo que el resto de la Biblia dice. Porque muchas veces podemos de repente un pasaje difícil y pensar que tenemos un concepto teológico, pero de repente decimos, pero esto no coincide con lo que el resto de la Biblia dice. Entonces tenemos, es un solo libro, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no es que haya un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Y entonces muchas veces nos ayuda el balancearlo con toda la Biblia para decir, en verdad este es un principio, ¿sí?, teológico a través de los tiempos que habla acerca de quién es Dios, cómo piensa Dios, qué quiere Dios, qué mueve a Dios. Y finalmente, quinto, busca cómo se puede vivir este principio actualmente. Porque igual haces toda una labor de decir, ok, ya vi la cultura, la diferencia, tengo el principio teológico, sí, pero ahora hay que aplicarlo. ¿Y cómo lo voy a vivir? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? Entonces, está interesante estos 5 puntos, ¿verdad que sí? Y nuevamente, ahí te los llevas, está el bosquejo que lo puedas ir estudiando en los grupos, vamos a hacer un ejercicio y puedes ir, pero cuando vas caminando en esto, ya en tu lectura diaria, tú ya estás haciendo todo este trabajo sin tener que andarlo escribiendo así, aunque cuando vas a hacer una buena plática necesitas hacer un buen trabajo de decir, estoy tomando verdaderamente lo que la Biblia dice. Nuestra labor es descubrir lo que la Biblia dice. Nuestra labor no es añadir a lo que la Biblia dice, es buscar lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, principio, la Biblia interpreta la Biblia. Principio bien importante. La Biblia interpreta la Biblia. Y esto es algo increíble, porque entre más familiarizado estás con la Biblia, de repente dices, órale, Apocalipsis y los cuernos, ¿no? Pues me acuerdo que Daniel explica qué son los cuernos. Y entonces empiezas a entender con la misma Biblia y empiezas a tener mayor dominio de este libro. ¿Cómo le hago? Comienza, avanza, crece, ¿sí? Y déjame regresar a donde empecé. Recuerda que el autor divino nos ayuda a interpretar. Porque algunos dicen, no, está bien difícil, pastor, así como que ya me perdió. Bueno, déjame regresar al principio. Tenemos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo esto en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Está padrísimo, ¿verdad que sí? Y el Espíritu de verdad ya vino y ya lo tenemos. Ya fui dado de parte del Padre. Y entonces tú y yo tenemos al Espíritu de verdad. Y en este viaje interpretativo, tú y yo ya tenemos esa compañía del Espíritu Santo. La palabra se originó del Espíritu Santo. El trabajo de inspiración ya está terminado del Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo está en el trabajo de interpretación, sentados a nuestro lado. Está padrísimo, ¿verdad que sí? Charles Spurgeon, que era un gran predicador, dijo esto, que creo que sumariza lo que estamos hablando. Si tienes el Espíritu sin la palabra, explotas. Si tienes la palabra sin el Espíritu, te secas. Si tienes las dos, la palabra y el Espíritu, crecerás. Está padre, ¿no? Ahí está, me quito para que le saquen foto. Está bien. Viene en el bosquejo también. Y entonces, pero la palabra la necesitamos, ¿sí? Y el Espíritu es el Espíritu. Son 2 grandes regalos que Dios nos ha dado para hacernos crecer, para transformar nuestra vida. Termino con este principio. Entre más le des a la Biblia más te va a dar, ¿sí? Algunos de repente dicen, es que como que ¿cuánto le has dado? ¿Sí? Porque a lo mejor la tienes ahí en el librero o enfrente de la casa ahí para espantar a los chavos, ¿no? Pero cuando más tú le des y le empieces a dedicar, yo te recomiendo leer un capítulo diario. Esa es una buena dosis de Biblia, cada día. Pero sé fiel, no falles, es un alimento, te vas a ir familiarizando. El Espíritu Santo ya está ahí contigo, va a ir hablando a tu corazón, te va a ir revelando cosas maravillosas. Es la autoridad para que empieces a quitar malas ideas de otras malas autoridades y empieces a tomar la autoridad de la palabra de Dios en tu vida, empieces a obedecerla, empieces a corregir tu caminar.
Cuando alguien viene conmigo y de repente estoy platicando, en una ocasión alguien de repente me dijo, oiga, ¿y usted es psicólogo? Yo creo que porque le estaba echando un rollo mareador así muy padre, ¿no? ¿Usted es psicólogo? Le dije, no, yo no soy psicólogo, yo soy maestro de la palabra. ¿Sí? Y aquí mentores y todos nosotros, o sea, esta es nuestra fuente y queremos crecer en ser maestros de la palabra, porque este es el consejo que damos. Esto es lo que Dios nos ha dado para cambiar nuestra vida. Esto es lo que Dios usa, lo que el Espíritu Santo usa para hablar a nuestro corazón, para corregirnos, para ordenarnos, para exhortarnos. Es la palabra viva y eficaz, poderosa, más que toda espada de dos filos, que penetre el alma, los pensamientos, y va dentro de los huesos y las coyunturas para darnos paz y un buen camino. ¿Por qué no te pones de pie? Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. El siguiente domingo seguimos hablando de esto, pero ahora entre semana, tómala, agradécele a Dios y léela, disfrútala, medita en ella, devórala. ¿Sí? De aquí al siguiente domingo, un capítulo diario, son 7 capítulos, 6 capítulos para el siguiente domingo. Y eso vas a ver que hay una riqueza ahí que va a transformar nuestra vida. Vamos a orar y vamos a acabar juntos adorando a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un regalo increíble. Perdónanos si no lo hemos valorado como deberíamos, si le hemos dejado a un lado, si no lo hemos nombrado la autoridad para guiar nuestros pasos. Señor, hoy te pedimos que brille la luz de tu palabra en cada paso que nosotros tomemos, Señor, que nos dé claridad, que nos dé paz, Señor, que nos anime. Guía a cada familia, Señor, para que la Biblia sea el libro central, para que cada uno de nosotros sea nuestro libro de cabecera, el que tomamos y leemos una y otra vez, el que nos alimenta nuestro espíritu, el que dirige a tu iglesia, Señor, en especial en los tiempos que vienen hacia adelante. Padre, yo bendigo el buscar de cada uno de nosotros, que podamos crecer con tu guianza, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar y terminar.